secuencia del sistema ABO. El gen ABO se extiende por 18 kilobases de DNA genómico en el cromosoma 9. Este presenta en su estructura 7 exones. Los fenotipos más comunes en el sistema ABO son el A1, tenemos el A2, el B, el A1B y también tenemos el A2B y también tenemos unos fenotipos denominados extraños, que son los fenotipos A3, AN, AX y también otros fenotipos como lo son el B3, el BM y el BL y el BA. Existen 3 genes que controlan la expresión de los antígenos ABO. Entre estos genes tenemos el H, el ABO y el SE. El H está ligado al cromosoma 19 y produce una glucosiltransferasa que actúa a nivel celular y activa el oligosacárido precursor que va sobre los constituyentes del antígeno A y del antígeno B. Ahora tenemos el ABO, que se localiza principalmente en el cromosoma 9. Este gen tiene el A y el B y los codifica la glucosiltransferasa que produce antígenos A y B. Y también tenemos el gen O, que lo codifica pues ninguna de estas enzimas funcionales. Tenemos el gen SE y este es el responsable directo de la expresión del AGH y este es soluble e indirecto. Cuando se habla de individuos secretores tenemos en cuenta el SE, que es el 80% de las personas y la S de estos es mayúscula. Cuando hablamos de no secretores hablamos del 20% y solo se utilizan S minúsculas. Aquí podemos ver que estamos haciendo un ejemplo de grupo A. En este podemos encontrar N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosa, podemos encontrar L-glucosa y D-galactosa. Entre la diferencia del grupo A y el grupo B, tenemos que el gen del antígeno A posee N-acetilgalactosa. Este está constituido por 1062 pares de bases y codifican 353 aminoácidos. La diferencia que tiene con el gen del antígeno B es que este tiene proteína resultante de la enzima transferasa y que este gen pues es 99% idéntico al gen A. Por último tenemos el gen O, que es amórfico y codifica para una proteína funcionalmente inactiva que es la 117 AAE. Está presentada una deleción en la base G y se encuentra en el extremo 5'. Esta secuencia codifica en la posición 261 y se da con la aparición anticipada de una tripleta de finalización. Sabemos que los alelos A, B y O tienen un locus constituyente multialelista. En este pues el A y el B resultan codominantes y el O resulta recesivo, como se puede ver pues en la imagen que estoy mostrando. Y les muestro una imagen de los que se explota la genética ABO, en donde podemos ver los alelos A, los alelos B y los alelos O. En este pues el locus constituyente es multialelista, eso significa pues que en el A y en el B estos son pues dominantes y el O es un gen pues recesivo. En cada persona solo se puede llevar pues 2 de los alelos, de estos 3 alelos que ya hemos nombrado, o 2 copias pues exactamente iguales del mismo. Pues esto se hereda de forma mendeliana y pues se hace de forma automática codominante.
Y en esta imagen podemos ver los fenotipos y los tipos de genotipos que se pueden formar. Por ejemplo, A puede formar A sobre A o A sobre O. B puede formar B sobre B o B sobre O. AB puede formar A sobre B y O solamente puede formar O sobre O. Bueno, vamos a explicar la síntesis de la expresión genética. Entonces, estos van a seguir un patrón mendeliano de herencia y nos va a permitir determinar los alelos y la variante del gen que va a tener cada persona para poder determinar el grupo ABO. Entonces, digamos que cada persona tiene 3 diferentes variantes en el gen que nos va a permitir determinar si va a ser antígeno A, antígeno B o va a ser O AB. Entonces, las 3 variantes las vamos a explicar y la primera la vamos a colocar en color rojo, que va a ser el antígeno A o la variante A. Vamos a colocarla rojo, los palitos que podemos observar con punticos nos van a representar el antígeno y eso es lo que va a determinar que sea del grupo sanguíneo A. La siguiente variante es la B, que la vamos a dibujar en color azul y es porque posee antígenos B. Y ya por último la última variante, que es la variante conocida como O como H o I minúscula, porque esta carece de antígeno. Entonces solo le vamos a colocar palitos negros porque pues no va a poseer antígeno y no va a poder pues determinar una reacción antígeno-anticuerpo. Recordemos que el A y el B son dominantes y el O es recesivo, pero el A y el B son del mismo nivel de dominancia, entonces van a ser codominantes. Cada persona va a contar con 2 alelos. Un alelo es el que es heredado del padre y el otro alelo es el que es heredado de la madre. Pero el hijo solo puede tener un tipo de grupo. Entonces, como pueden ver, vamos a tener, digamos, el tipo A o el grupo A y este tendrá varias opciones. El grupo B, el grupo O y el grupo AB también tendrán varias opciones. Entonces, el grupo A tiene la opción de tener 2A dominante o ser A dominante y O recesivo, perdón. El B tiene la opción de ser 2 B dominantes o un B dominante y un O recesivo. El AB, los dos son dominantes, entonces van a ser codominantes y la persona va a ser tipo AB. Y la persona O tiene 2 recesivos que son O y O y la persona pues solo va a poder ser tipo O. Entonces la nueva vida pues tendrá los 2 alelos, tanto del óvulo como del espermatozoide, pero no necesariamente si la madre y el padre tienen digamos, un alelo dominante y el otro recesivo, el hijo solo va a recibir el dominante. Él también puede recibir el recesivo y que puede ser su grupo sanguíneo. Entonces, un ejemplo, digamos, vamos a dibujar aquí a la mamá, que va a ser de tipo A dominante, y al papá, que va a ser tipo O recesivo. Entonces vamos a tener varias opciones. Entonces la mamá, como va a ser A, digamos, dominante, puede tener o 2 A dominantes o una recesivo. Y el padre, como va a ser O, pues la única opción que puede tener es ser O recesivo. Pero el hijo puede dar el caso de que no dé A dominante debido a que la madre lo tenga, pero sí nos puede dar el O que tiene el papá. Es muy parecido, digamos, para el factor RH se cumple casi la misma regla, entonces también van a ser una característica de 2 tipos de genes. En este caso vamos a poder ver que el dominante se va a denominar con una R mayúscula. Cuando tiene una R mayúscula significa que el RH va a ser tipo positivo. Y cuando la persona posee una R minúscula significa que posiblemente su RH va a ser de tipo negativo. Entonces vamos a tener varias opciones. Entonces, la primera opción es que tenga 2 tipos de RH positivo o dominante, que sería las 2 R mayúsculas en el alelo 1 y en el alelo 2. El genotipo va a dar R mayúscula y R mayúscula y el fenotipo va a ser igual a un RH positivo. Otra opción que nos puede dar es que el alelo 1 sea una R dominante, o sea una R mayúscula,
y la segunda alelo sea un R recesivo, o sea, una R minúscula. Y esto nos va a dar de genotipo R mayúscula, R minúscula, y como la R es mayúscula, nos va a dar un RH positivo en el fenotipo. Y la última opción es que los dos alelos, tanto el 1 como el 2, sean una R minúscula, que sería una R recesiva. Y el fenotipo nos va a dar dos R minúsculas, y por ende el fenotipo nos va a dar como un RH negativo. Ahora vamos a hablar acerca de los aspectos inmunológicos del sistema. Entonces vamos a empezar hablando de los antígenos de los grupos sanguíneos. Tenemos que estos están ubicados en las membranas de las células del organismo, incluyendo los eritrocitos. Están formadas por varias capas de moléculas lipídicas, proteicas y carbohidratos que están distribuidos en tal forma que van a permitir una separación entre el medio intracelular y el medio extracelular. Muchas de estas sustancias, es decir, glicolípidos y glicoproteínas, tienen la capacidad antigénica y constituyen los llamados grupos sanguíneos, y pues las diferencias entre la sangre de una persona y la de otra van a determinarse de manera genética en cuanto se refiere a la individualidad de cada grupo sanguíneo. Algunos se van a acompañar de anticuerpos naturales, otros se van a acompañar de anticuerpos que se van a desarrollar, por ejemplo, en procesos como resultado de transfusiones, por ejemplo. Ahora vamos a pasar a los anticuerpos sanguíneos, y tenemos que la mayoría de las pruebas serológicas de inmunohematología van a depender de la reacción entre antígenos en los glóbulos rojos y anticuerpos del suero. Los anticuerpos sanguíneos usualmente van a ser IgM o IgG, y en raros casos se van a dar IgA. Generalmente los IgG son los que tienen mayor significado clínico. En las reacciones antígeno-anticuerpo se va a dar la combinación de un anticuerpo con su antígeno, y esta va a ser específica. Así que, por ejemplo, los anticuerpos anti-A solo van a reaccionar con el antígeno A. Y van a existir dos tipos de respuesta inmune, que va a ser respuesta primaria, que se refiere a la primera exposición al antígeno, y se va a caracterizar por la elevación de anticuerpos IgM y en algunos casos IgG, y en tal reacción el antígeno va a proporcionar la información necesaria para la memoria de dichos anticuerpos, de tal forma que la nueva exposición a dicho antígeno va a producir un reconocimiento y rechazo al mismo. También la otra respuesta es la secundaria, que va a ocurrir con la segunda exposición al antígeno, y digamos que usualmente es una respuesta inmune severa, con aparición principalmente de IgG, que una vez producidos pues van a persistir, puede ser durante varios años, y pueden desaparecer dependiendo pues de la situación. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de los anticuerpos completos e incompletos. Cuando hacemos referencia a anticuerpos completos, vamos a hablar de una ocurrencia natural, y se usa para indicar anticuerpos IgM que son capaces de producir una aglutinación visible en los glóbulos rojos que están suspendidos en solución salina, y los anticuerpos incompletos, aunque son capaces de adherirse al antígenos, van a ser incapaces de aglutinar los glóbulos rojos. En este caso sería la IgG. También digamos que, por ejemplo, para demostrar la presencia de las mismas es necesario utilizar soluciones o medios potenciadores, como lo sería la albúmina, enzimas, también suero, antiglobulina, etc. Los glóbulos rojos digamos que están rodeados de cargas electronegativas, y estas van a servir para mantener los eritrocitos constantemente separados unos de los otros, evitando agregación espontánea, y va a permitir que los glóbulos rojos tengan una mayor área de superficie, y también va a facilitar el transporte de oxígeno. Esta carga eléctrica va a mantener los eritrocitos separados unos de los otros a una distancia de 25 nanómetros. Y por ejemplo, en el caso de la molécula de IgM, esta es aproximadamente de 100 nanómetros, y es por ello
que puede aglutinar los glóbulos rojos suspendidos en solución salina, mientras que la molécula de IgG es menor a 25 nanómetros y a pesar de que se puede adherir al antígeno, no va a producir una aglutinación. En el caso de los anticuerpos que han sido llamados de ocurrencia natural, antes se creía que no eran de origen inmune. Sin embargo, pues se ha visto que en bacterias y alimentos estas pueden poseer un componente polisacárido que es similar a los antígenos ABH. Por ejemplo, en el caso del recién nacido, ellos no poseen anticuerpos ABO que son desarrollados, y los que se pueden detectar mediante pruebas séricas son los anticuerpos que le heredó la madre. Y a medida que el niño crece y se expone a dichos antígenos en el medio ambiente, va a desarrollar anticuerpos contra los antígenos que no posee y estará bien formados inmunológicamente más o menos a los 6 meses de edad. Por lo tanto, pues dichos anticuerpos probablemente son el resultado de una inmunización a diversos factores del medio ambiente. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la determinación de los grupos sanguíneos en el laboratorio. Pues este es un examen para determinar el grupo sanguíneo. Se denomina tipificación ABO, se realiza en una muestra de sangre y lo que se busca es determinar los grupos sanguíneos. Este es un proceso de clasificación de la sangre. Es basado en la detección de los antígenos presentes en la superficie de los eritrocitos o de los glóbulos rojos. El sistema ABO en el fenotipo de una persona se determina mediante las reacciones de hemaglutinación de sus eritrocitos con antisueros anti-A, anti-B, anti-AB, y esto se le denomina determinación directa o globular. La falta de hemaglutinación demuestra la ausencia del antígeno específico, lo que significará que es una prueba negativa. El análisis de las muestras de sangre de adultos puede confirmarse el grupo sanguíneo ABO mediante las reacciones del suero de la persona con suspensiones de eritrocitos A y B y O. Este tipo de prueba se determina, se llama inversa o sérica. Para empezar nuestra práctica debemos tener lista nuestra muestra recolectada en un tubo tapalela. Lo que se debe hacer es centrifugar por 3 minutos. Después de la centrifugación vamos a obtener 3 componentes: los glóbulos rojos en la parte inferior, los glóbulos blancos en el medio y el plasma en la parte superior del tubo. Para hacer el lavado de glóbulos rojos, como lo expliqué en la parte anterior, vamos a marcar un tubo como que llevará por nombre lavado, una pipeta Pasteur. Vamos a tomar 3 gotas o con una micropipeta, 250 microlitros, y los llevamos a un tubo de lavado. El ciclo de lavado vamos a iniciar llenando el tubo con una solución salina 3/4 partes del tubo, centrifugar por 2 minutos, descartar el sobrenadante en el tarro o en el frasco de hipoclorito, suspender el botón celular, resuspender el botón celular y hacer el mismo procedimiento 2 veces más. Aquí lo que es importante es aclarar es que de aquí no se puede montar las muestras. Ahorita vamos a pasar a la suspensión de 3,5%. Entonces para esto necesitamos marcar un tubo como suspensión. Vamos a agregar 1000 microlitros de una solución salina de nuestro tubo de lavado. Vamos a tomar 50 microlitros y llevarlo al tubo con el nombre de solución. Se debe mezclar con la pipeta y esta ya digamos que ya está lista nuestra solución al 3,5%. Y de aquí sí vamos a tomar la muestra para nuestras pruebas. La determinación directa, pues vamos a utilizar reactivos que son antisueros, anti-A, anti-B, anti-AB, solución salina. Vamos a necesitar tubos de 10 o 12 por 75 milímetros. Lo que aquí se hace es primero que todo marcar los tubos
de ensayo. Los vamos a marcar como anti-A, anti-B, anti-AB y uno que va a ser nuestro tubo control, que es el de la solución salina. Vamos a tomar 2 a 3 gotas de los tubos. Vamos a tomar 2 o 3 gotas del tubo en suspensión, que está al 3,5%. De nuestros glóbulos rojos vamos a agregar 50 microlitros de la suspensión del glóbulo rojo a cada uno, a cada tubo que ya tenemos marcado. Vamos a agregar 2 gotas del antisuero correspondiente en el tubo marcado, y la solución salina, pues que va a ser nuestro tubo control, vamos a agregarle 100 microlitros. Entonces, después de haber dispensado el antisuero correspondiente y los glóbulos rojos del paciente lavados, lo que se debe hacer es mezclar suavemente, centrifugar a 3400 revoluciones por minuto por 15 segundos, desprender el botón de las células del fondo del tubo agitando suavemente, inclinándolo hacia una posición horizontal para apreciar completamente la aglutinación y cuantificar las cruces. Los resultados: positivos si miramos aglutinados de glóbulos rojos, y negativos si miramos presencia de una suspensión uniforme en los glóbulos rojos. Entonces ahora vamos a pasar a la determinación a la inversa. Los reactivos para esta prueba se deben disponer de células A1, A2, B y O, preferiblemente que sean de RH negativo. Deben estar suspendidos en una solución del 3,5% en solución salina fisiológica. La muestra debe estar tomada, la debemos centrifugar para separar el suero, y el tubo debe estar perfectamente marcado. Vamos a marcar 4 tubos. Entonces a cada uno le vamos a poner A1, A2, B y O. Vamos a aplicar a cada tubo 2 gotas del suero en estudio, y vamos a tomar los hematíes del grupo sanguíneo específico y vamos a aplicar 1 gota a cada tubo específico. Mezclar agitando el tubo y centrifugar a 3400 revoluciones por minuto por 15 segundos. Para la interpretación de los resultados, vamos a hacer una agitación. Si es positiva y hay aglutinados de glóbulos rojos, entonces nuestro resultado será positivo, y negativo si en cambio la suspensión es homogénea. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la determinación de subgrupos del tipo de sangre A. Entonces, las personas que tienen este tipo de sangre pueden llegar a tener un subgrupo. Estos subgrupos principalmente son el A1 y el A2. Para poder determinar el subgrupo de personas con sangre A, lo que se debe hacer es hacer una prueba que se llama prueba de lectinas. Esta prueba de lectinas básicamente usa, por decirlo así, un tipo de suero que contiene anti-A1 lectinas. Entonces, para hacer como tal la determinación, se usa una técnica que la técnica se llama técnica de tubo. Como primer paso, entonces en la técnica del tubo se van a tomar glóbulos rojos, bueno, de ya realizada la venopunción, y se va a realizar una suspensión de glóbulos rojos con solución salina al 5%. Como segundo paso, se va a tomar el suero, por decirlo así, bueno, anti-A1 lectinas, y se va a poner en un tubo que debe ser con una medida del tubo específica, pues para que se pueda realizar todo el procedimiento, de 10 por 75. Entonces vamos a tener 2 tubos, uno con la suspensión de glóbulos rojos con solución salina al 5%, y otro tubo con el anti-A1 lectinas. Entonces,
lo que vamos a hacer, bueno, en este tubo de antiaunolectinas debe haber una gota de este suero, por decirlo así. Y en los glóbulos rojos, pues ya el volumen que nos da. Lo que se va a hacer es con una pipeta Pasteur tomar tomar una porción y se pone una gota en el tubo donde está la antiaunolectinas. Entonces, ya realizada como esta mezcla, por decirlo así, lo que hacemos es, en el tubo se mezcla muy bien los glóbulos rojos, la suspensión de glóbulos rojos con el antiaunolectina, se pone en una centrífuga o una serúfuga y esta se va a poner a 2500 revoluciones por un minuto. Después lo que se va a hacer es sacar el tubo, se va a revisar muy bien y se va a iniciar a resuspender con las manos, un tipo de movimiento agitado para que pues se pueda mezclar otra vez nuevamente todo y se pueda ver la reacción de aglutinación, que es lo que queremos ver. Entonces, ya como tal, esta resuspensión se debe hacer con las manos. No es con una pipeta batirlo ni nada por el estilo, sino resuspender, mover el tubo, la parte inferior del tubo con las manos. Entonces, lo que se quiere encontrar con esta resuspensión es aglutinación, como ya lo mencioné. Entonces, como tal, la interpretación de los resultados es, si el tubo, al revisarlo, hay un tipo de aglutinación, quiere decir que la parte de los glóbulos rojos se quedó en la parte de arriba y en la parte de abajo pues simplemente está como la solución salina, por decirlo así. El paciente es efectivamente de sangre tipo A, subgrupo A1. Pero si por el contrario, este tubo, al momento de hacer la resuspensión, los glóbulos rojos no aglutinaron, sino se quedaron en la parte de abajo del tubo, esto significa que la persona o el paciente de sangre A es A2, del subgrupo A2. Entonces, básicamente, esta es la determinación para los subgrupos del A. Se tiene que hacer con varios implementos, una serófuga, pipeta Pasteur, tubos 10×75, gradilla, el antiaunolectinas y ya, básicamente son esos. Se determina si la persona, el paciente, pertenece al grupo A1 o A2. Compatibilidad ABO para la transfusión de unidades de glóbulos rojos y de plasma fresco congelado. Entonces, aquí tenemos pues en sangre unidades de glóbulos rojos, pues que la sangre está compuesta por glóbulos rojos, plasma y plaquetas, y puede clasificarse pues según el grupo sanguíneo, el cual se determina a través de las moléculas ubicadas en la membrana de los glóbulos rojos. Entonces, pues dependiendo del tipo de molécula que expresa este, es A, B o AB. Cuando no se expresa ningún tipo, se conoce como O. El RH es una proteína ubicada en la superficie de los glóbulos rojos. Una persona con RH positivo puede recibir glóbulos rojos con RH positivo y negativo. En cambio, una persona con RH negativo solo puede recibir negativo. Cuando se transfunde a una persona un tipo de sangre que no es compatible, los anticuerpos presentes en el plasma pues activarán una respuesta inmune contra los glóbulos rojos, ocasionando pues que estos se rompan, causando una hemólisis, cuando los anticuerpos reaccionan con antígenos de los grupos sanguíneos específicos y va a producir como lisas, o sea, va a alisar a los eritrocitos, porque remueven el ácido ciálico de las membranas y disminuye la carga negativa, lo cual puede causar fallas renales o hasta incluso la muerte. El único tipo de sangre que no genera incompatibilidad es el O negativo, cuando pues se transfunden glóbulos rojos, ya que no se crean anticuerpos contra este grupo sanguíneo. Lastimosamente, solo el 6% de la población posee este tipo de sangre, por tanto es muy escaso en los bancos de sangre. Entonces debemos tener claro que el grupo O es el universal para donar un concentrado de glóbulos rojos, ya que este no tiene antígenos contra A o B. Por lo tanto, pues le sirve a personas que pertenecen al grupo A, B y AB.
Por ejemplo, si una persona es O, este es compatible con otro O, por lo tanto le puede donar y recibir glóbulos rojos. Pero si tenemos una persona que pertenece al grupo A que necesita glóbulos rojos, esta solo puede recibir de A y de un O. El RH en sangre sí es importante, puesto que si la persona que tiene, digamos, es A positivo, tiene que recibir positivo. Pero si esta persona es de RH negativo, pues tiene que recibir negativo. No se pueden mezclar los RHs en el concentrado de glóbulos rojos. Ya en el plasma fresco congelado, pues las cosas cambian porque lo que nos importa aquí son los anticuerpos. El plasma más peligroso es el O y pues el Bombay, ya que estos al no tener antígenos contra los otros grupos, pues tienen todos los anticuerpos generando daño y hemólisis donde se transfunda mal a la persona que lo necesita. Por el contrario, el plasma AB es el mejor, ya que este no tiene anticuerpos en sí contra ningún grupo. Es el mejor y el más preciado de todos. En el RH las cosas cambian, ya que en el plasma y también en las plaquetas no es tan emergente ni como no es, o sea, si necesitamos en una urgencia no es como tan primordial el RH. Entonces si es positivo o negativo, pero pues es preferible dejarlo compatible o igual al del paciente. Si es positivo, pues puedo colocarlo positivo. Si es negativo, pues negativo, pero pues si es una extrema urgencia y solamente está disponible el positivo para el negativo, en plasma o en plaquetas, pues se le puede... Un ejemplo es que si tenemos una persona O positivo que necesita plasma, a este le serviría a todos los grupos menos pues el Bombay, y pues recordemos que este tiene anticuerpos contra todos los grupos, entonces preferiblemente sería positivo, pero si se necesita plasma con extrema urgencia. Entonces podemos agregarle negativo, si no hay más pues ponerle ese. Entonces si es un O positivo puede recibir de A, de B y de AB y de O. Positivo preferiblemente, pero no es tan supremamente importante el RH en un caso de extrema urgencia.